Hola y disculpa por el tardez. Eh, Hola a todos y bienvenidos a nuestra webinar sobre la terapia genética para la comunidad de fibrosis quística. Para empezar, me gustaría presentarme y compartir un poco sobre mi vida con la fibrosis quística. Y luego visitaremos los controles de Zoom para asegurarnos de que todos pueden participar. Y final, haremos una breve introducción de nuestras panelistas antes de empezar en el tema principal de nuestra webinar. Con eso, yo soy Luisa Palasola y tengo 31 años y tengo fibrosis quística. Yo nací acá en los Estados Unidos y vivo en Memphis, Tennessee. Si quieren, díganos de dónde están ustedes y de dónde son ustedes en el chat. Bueno, aunque soy americana, yo también soy latina porque mi mamá es de Venezuela. Yo crecí en dos mundos. Yo crecí en el mundo de los Estados Unidos, pero también en el mundo latino. Y yo soy sumamente orgullosa de ser venezolana, de ser latina. También yo crecí con la enfermedad, bueno, con el fibrosis quística. Y mi historia con el FQ es un poco diferente. Les digo que a mí me diagnosticaron a los 9 años de edad, que creo que es un poco tarde, ¿no? Pero como muchos, la mayoría de mis problemas son y eran, bueno, todavía son, uh, problemas pulmonares. En particular, durante mi adolescencia, yo tenía muchos problemas con hemoptisis, que es el sangramiento de los pulmones, el sangramiento excesivo. Bueno, llevo 6 años tomando el medicamento de Trikafta, que en realidad me salvó la vida. Más tarde, yo hablaré sobre mi experiencia con los ensayos, con el Trikafta y con los moduladores. Pero ahorita me conocen un poco y vamos a revisar los controles de Zoom. Entonces, we're going to do the next slide. Okay. Antes de empezar, quiero hablar y explicar cómo usar los controles de Zoom. Para utilizar el chat de eventos públicos, seleccione panelistas y asistentes en el menú desplegable. Si tienes algunas preguntas para nosotros y a los panelistas, puedes escribirlos en el QA. Y para activar subtítulos, puede presionar ese botón. Recomendamos usar el formato speaker. Les aviso que no podemos responder a preguntas sobre diagnósticos individuales ni planes de tratamiento. Les recomendamos que lo consulte con su equipo de cuidado médico. Entonces, vamos a seguir con el next slide. Bueno, estoy súper emocionada de estar acá y empezar nuestro webinar sobre las terapias genéticas para la fibrosis quística. Hoy les presento a Enrique Lin Xiao y a Josie McNiany. Enrique es el jefe de búsqueda y evaluación y es un científico genética y está encargado de buscar, evaluar y invertir en nuevas terapias que pueden beneficiar a personas con fibrosis quística. Josie es la coordinadora de investigación en el Emory Universidad en Atlanta. Y bueno, te paso el micrófono a ti, Enrique. Seguimos con el next slide. Gracias, Luisa. Estoy emocionado de estar aquí esta noche para darles una actualización sobre las terapias genéticas para la fibrosis quística. Por favor, denme un segundo mientras comienzo a compartir mis diapositivas. Un momento. Y bueno, tal vez escuchen a mi hija en el fondo que está cenando ahorita. Ok, compartir. Bueno, empezamos.
Me gusta comenzar cada charla que doy sobre terapias genéticas con un poco de biología. La ruta de la información genética es importante para entender cómo las mutaciones en el gen CFTR pueden causar fibrosis quística y también para comprender cómo las terapias genéticas pueden beneficiar a todas las personas con fibrosis quística. Cada célula de nuestro cuerpo contiene el mismo código genético, nuestro ADN, o nuestros genes, que son un manual con instrucciones para cada función en nuestro cuerpo. La secuencia de cada gen se transcribe en ARN mensajero, una copia de la información clave de ese gen, y luego el ARN mensajero se traduce en una proteína funcional. El gen CFTR codifica la proteína CFTR, que funciona como un canal para transportar el cloruro fuera de las células. Las mutaciones que ocurren en el ADN también se copian en el ARN mensajero y se traducen en proteína, donde pueden tener efectos negativos sobre la función de la proteína. Por ejemplo, las mutaciones en el gen CFTR pueden resultar en un canal CFTR que no transporta cloruro. La fibrosis quística puede ser causada por muchas mutaciones diferentes en el gen CFTR. Se han identificado cientos de mutaciones causantes de la fibrosis quística que ocurren a lo largo de toda la secuencia del gen, como se muestra a la izquierda aquí. La ubicación de una mutación en el gen dicta cómo afectará a la proteína CFTR. Algunas partes de la proteína son más esenciales para su función que otras, por lo que las mutaciones en esas regiones tienden a ser más graves. Algunas mutaciones pueden causar desestabilización de la proteína o evitar que se pliegue o se doble correctamente. Estos tipos de mutaciones pueden ser tratados como moduladores como el tezacaftor, que llamamos corrector. Otras mutaciones como la G551D evitan que el canal de cloruro CFTR se abra y se cierre. En este caso, los potenciadores como el hexacaftor y el ivacaftor pueden ayudar a mantener el canal abierto y promover el transporte de cloruro. Pero el mensaje importante aquí es que los moduladores no cambian ni corrigen la mutación causante del CFTR. En su lugar, simplemente se unen a la proteína y mejoran su función. Algunas mutaciones impiden que se produzca cualquier proteína CFTR. A veces llamamos a estas mutaciones de parada, mutaciones sin sentido o mutaciones de CTO, codon de terminación prematura. Y en inglés, stop, nonsense o PTC. Si no hay proteína CFTR dentro de las células, entonces los moduladores de CFTR no tienen forma de actuar. La buena noticia es que las terapias genéticas pueden funcionar incluso cuando no se produce ninguna proteína CFTR. Aquí tenemos algunas de las mutaciones que podrían ser tratadas con terapias genéticas, pero no todas. En general, estos enfoques son emocionantes porque podrían aplicarse a cualquier mutación que cause fibrosis quística. Hay tres tipos principales de terapias genéticas que la Fundación está impulsando: edición genética, terapia génica y terapias con ARN mensajero. Empezamos aquí a la izquierda con las terapias de edición genética. Estas entregan una proteína como CRISPR, de la que a lo mejor hayan oído hablar en las noticias. CRISPR es una máquina que edita el ADN en las células, pero permite una corrección permanente de una mutación que causa la enfermedad dentro del ADN de una persona. Se lo pueden imaginar un poquito como un texto en el procesador Word, y CRISPR nos da la habilidad de entrar a ese texto y cambiar o corregir una palabra. El término terapia génica se refiere a la entrega de una nueva copia no mutada de un gen que produce una proteína funcional dentro de las células. Pero la terapia génica no cambia ni corrige la mutación existente de una persona, por lo que la terapia solo puede funcionar mientras el nuevo ADN está presente en las células. La terapia con ARN se refiere a la entrega de una nueva copia no mutada de ARN mensajero, de CFTR, que puede codificar una proteína CFTR completamente funcional. Agrupo los ASOs o oligonucleótidos antisentido aquí porque son una terapia relacionada que utiliza pequeñas secuencias de nucleótidos que pueden unirse y disfrazar las mutaciones en el ARN mensajero mutado de CFTR. Estos permiten la producción de una proteína parcialmente funcional y a veces completamente funcional. Encontrarán todos estos enfoques en nuestra línea de investigación y desarrollo, pero las terapias de edición genética para la fibrosis quística todavía están a varios años de entrar en ensayos clínicos. Así que para el resto de la charla nos centraremos en las terapias con ARN mensajero y terapia génica.
Actualmente hay 8 ensayos de terapias genéticas que están inscribiendo a personas con fibrosis quística en los Estados Unidos y en el extranjero, lo cual es muy emocionante. En la parte superior aquí tenemos el ensayo de oligonucleótidos antisentidos splicings, que es solo para personas con fibrosis quística que tienen la mutación 3849 más 10 kilobases. Esta terapia parece prometedora en estudios de laboratorio y modalidades similares se han usado en otras enfermedades, por lo que se espera que es segura y bien tolerada. Debajo de esa vemos 3 programas de ARN mensajero en partículas lipídicas o LNP. Todas son similares en concepto, con diferencias en la formulación de la nanopartícula lipídica y la carga de CFTR. Esperamos ver datos de estos programas hacia finales de este año o potencialmente en nuestra conferencia NACFC. Siguiendo abajo aquí, hay 4 terapias basadas en genes o ADN en ensayo. Todas entregan CFTR como carga, pero utilizan diferentes vehículos de entrega basados en viruses. El AAV o virus adenoasociado es el vehículo más común en el amplio campo de la terapia génica y es utilizado por 4D Molecular y Spirovant, que ven aquí. Crystal Bio usa un virus HSV, Boehringer Ingelheim o BI en la parte inferior. Actualmente está inscribiendo en Europa, pero planea en venir a Estados Unidos. Ellos están utilizando un enfoque lentiviral que integra una nueva copia de CFTR en el ADN de las células. Ahora que tenemos varios ensayos de terapia con ARN mensajero y terapia génica en marcha, me gustaría destacar algunas de las diferencias y similitudes que pueden esperar. Aunque los ensayos pueden comenzar a inscribir a personas con fibrosis quística que son inelegibles para los moduladores o no pueden tolerarlos, tanto la terapia con ARN mensajero como la terapia génica podrían usarse para restaurar CFTR en cualquier persona con fibrosis quística. Ambas modalidades también se dirigen al epitelio pulmonar diferenciado. Estas son células maduras que recubren las vías respiratorias y se espera que se reemplacen con el tiempo. Y bueno, debido a esto, la duración del beneficio y el régimen de dosis para estas terapias no son iguales. El ARN mensajero tiene una vida corta, solo dura unos pocos días dentro de las células antes de ser degradado. Por lo tanto, una terapia con ARN mensajero necesitaría ser dosificada cada 1 o 3 días. Y bueno, en contraste, el ADN tiene la capacidad de durar más tiempo dentro de las células. Se espera que persista durante la vida de una célula individual, pero no sabemos exactamente cuánto tiempo es eso. Esperamos que el beneficio terapéutico de las terapias con ADN dure de varios meses a un año. Los ensayos actuales de ADN están buscando entregar solo una dosis y monitorear a los participantes inicialmente para observar mejoras y luego cualquier posible pérdida de función a lo largo de varios meses. Hay desafíos específicos para cada uno de estos tipos de terapias, como la inflamación asociada con nanopartículas lipídicas en las terapias con ARN mensajero, y hay preguntas sobre la capacidad del sistema inmunológico para reconocer las terapias basadas en ADN, lo que podría impedir una dosificación efectiva en el futuro. Pero el mayor desafío para ambas es entregar suficiente la terapia genética a las células correctas para que sea efectiva y segura. En el desarrollo de medicamentos llamamos a esta ventana de dosis segura la ventana terapéutica o índice terapéutico. Bueno, ¿por qué es tan difícil lograr una entrega segura y eficiente? Una razón es la complejidad de estas terapias. Todas las terapias genéticas, con excepción de los ASOs, tienen 2 partes. La carga, destacada en el centro aquí, puede ser el ADN o el ARN, el material genético que entra en las células y eventualmente hará una proteína CFTR. Y el vehículo de entrega, que rodea y protege las terapias genéticas mientras viajan a través del cuerpo y facilitan la absorción en las células objetivo. Los vehículos de entrega vienen en varias formas. Algunos utilizan propiedades de los virus como sus capas que permiten que entren a células, pero eliminan el genoma viral infeccioso y la capacidad de los virus para replicarse y enfermar a las personas. Los vehículos no virales comunes están compuestos por lípidos, que son moléculas similares a grasas que pueden crear capas protectoras alrededor de la carga. A menudo hablamos de los vehículos de entrega en metáforas simples, como el camión que transporta mercancía, la botella que protegerá tu mensaje a través del mar o el
el envoltorio alrededor de tu caramelo favorito. Pero la verdad es que los vehículos de entrega son una parte integral de la terapia genética, menos como este chocolate Kiss y más como un fruit by the foot, donde el envoltorio está realmente enrollado dentro del dulce. Estas dos piezas, la carga y el vehículo de entrega, deben ser fabricadas juntas en una sola unidad que pueda atravesar la vía respiratoria y la mucosa de la fibrosis quística, mientras evita bacterias, células inmunitarias y enzimas que trabajan para destruir invasores extraños. Una pregunta que a menudo escuchamos es cómo son diferentes las terapias con ARN mensajero de las vacunas contra el COVID. La verdad es que no son tan diferentes. La mayor diferencia es que las células objetivo de estas terapias son distintas. Las vacunas tienen como objetivo las células inmunitarias que se encuentran en todo el cuerpo y su principal trabajo es comerse cosas que parecen extrañas como viruses, nanopartículas lipídicas o terapias genéticas. Para la fibrosis quística, el objetivo son las células pulmonares. Y el principal trabajo de las células pulmonares es mantener fuera las cosas extrañas, lo que hace que la fibrosis quística sea un objetivo mucho más difícil para la entrega. Otro desafío en la entrega de terapias genéticas es el tamaño de estas terapias. Trikafta, que se muestra a la izquierda, es una molécula pequeña que puede difundirse fácilmente por todo el cuerpo. En contraste, los nucleótidos o material genético son grandes y voluminosos. Aquí se muestra un nucleótido de ARN. Por ejemplo, cada copia de un ARN mensajero de CFTR está formada por 6.200 nucleótidos y varios de estos ARN mensajeros se empaquetan dentro de cada nanopartícula lipídica. Me gusta comparar esto con la diferencia de tamaño entre un King Kong o naranjilla y una sandía. Y creo que es fácil ver que las moléculas pequeñas como Trikafta son mucho más fáciles de entregar. Ahora que entendemos cómo deberían funcionar las terapias genéticas y la entrega de estas terapias, me gustaría explicar una diferencia en los riesgos potenciales entre las terapias genéticas somáticas integradoras y no integradoras. En azul pueden ver que todas las terapias genéticas en ensayos clínicos y en desarrollo para la fibrosis quística son terapias somáticas. La palabra somática se refiere a los tipos de células adultas en el cuerpo que no están involucradas en la formación de un nuevo embrión y por lo tanto no están involucradas en la transmisión del material genético a la descendencia. Además, todas las terapias genéticas en ensayo clínico para la fibrosis quística están enfocadas directamente en los pulmones, como se muestra aquí en verde, a través de la inhalación. Esto significa que la mayoría de la terapia entregada permanecerá dentro del pulmón y la circulación o absorción a través de otros tejidos, órganos, células es mucho menos probable. Aunque estas terapias no están dirigidas a las células germinales responsables de transmitir la información genética, los organismos reguladores como la FDA y la EMA en Europa requieren que las empresas de desarrollo de medicamentos busquen y caractericen la presencia de la terapia genética en cualquier otro tejido antes de que pueda comenzar un ensayo clínico. Para las terapias transitorias no integradoras que están a la izquierda, como el ensayo AAV de 4D y cualquier ensayo de ARN mensajero que esté en curso, cualquier terapia que pueda ser absorbida por tejidos no pulmonares o fuera del objetivo se perderá eventualmente a medida que la terapia se degrade y las células del cuerpo se renueven. Esto significa que no debería haber cambios permanentes en el ADN de las células germinales en una persona con fibrosis quística que usa estos tratamientos. Solo un ensayo clínico actual, el de Boehringer Ingelheim o BI, está utilizando un enfoque lentiviral integrador, representado a la derecha. Esto significa que la terapia inserta un cambio nuevo y permanente en el ADN dentro de cualquier célula que lo absorba. BI está utilizando la inhalación para dirigirla únicamente a las células pulmonares. Sin embargo, cualquier absorción fuera del objetivo de esta terapia podría resultar en un cambio permanente en el ADN de esa célula. Aunque no anticipamos que una terapia inhalada llegue a las células germinales, el riesgo existe y estará presente en el consentimiento informado de este ensayo. Aquí tengo un embudo que representa el desarrollo de medicamentos, destacando el lento y estrecho camino desde los programas de descubrimiento temprano, que tenemos muchos en el laboratorio, hasta la aprobación y comercialización. Aunque la línea del tiempo de 10 a 12 años puede parecer sorprendente,
Les quiero recordar a todos ustedes el largo camino de desarrollo hacia nuestro primer modulador y la aceleración de las terapias posteriores una vez que se estableció y validó la tecnología y la ruta regulatoria. Esperamos eventualmente ver múltiples terapias genéticas disponibles para la fibrosis quística, pero todavía estamos en los primeros días para este campo en general. Todos los desafíos que acabo de mencionar, así como el examen cuidadoso que se requiere para el desarrollo de terapias, llevan mucho tiempo. Así que pensé en resaltar aquí exactamente lo que las empresas de biotecnología y farmacéuticas evalúan y lo que sabemos sobre una terapia genética antes de que entre en ensayos clínicos. ¿Cuándo está lista una terapia para los ensayos clínicos? Una empresa de biotecnología o farmacéutica solicita la aprobación de la FDA para comenzar un ensayo clínico cuando los datos preclínicos obtenidos en modelos puedan proporcionar evidencia suficiente de que la terapia podría ser segura y eficaz para tratar los síntomas de la enfermedad en las personas. El objetivo para la fibrosis quística es restaurar niveles cercanos a los normales de la función de CFTR en las células del pulmón, que normalmente expresan la proteína CFTR, pero ¿qué significa esto realmente? Los datos de nuestra comunidad investigadora y científica nos han ayudado a entender cómo y dónde ocurre la disfunción en la fibrosis quística y dónde se necesita la restauración de CFTR para mejorar la función pulmonar, que medimos a través del FEV1 o VEMS, por sus siglas en español. Creemos que las terapias inhaladas necesitarán viajar por la tráquea y alcanzar las vías respiratorias conductoras, los bronquios y los bronquiolos para mejorar el FEV1 en personas con FQ. Dentro de las vías respiratorias conductoras hay muchos tipos diferentes de células y no todas ellas expresan CFTR normalmente. Los datos de nuestra comunidad investigadora sugieren que CFTR se expresa normalmente en células secretoras e ionocitos. Creemos que la restauración de CFTR específicamente en las células secretoras será necesaria para promover una mejor secreción de cloruro y por lo tanto una mejor función pulmonar. Una de las herramientas realmente importantes en nuestra caja de herramientas de investigación son las células pulmonares tomadas de pacientes. Podemos cultivar estas células en un plato para crear una capa de células que se parece mucho al interior de un pulmón y las usamos para probar terapias genéticas. A menudo comenzamos probando la carga. Podemos medir la corriente de cloruro en las células para confirmar que la entrega de ADN o ARN mensajero puede producir una proteína CFTR funcional. De hecho, todas las terapias que actualmente están en ensayos clínicos han demostrado la función de su carga CFTR en estas células. También podemos observar la carga en las células en un plato. Podemos medir la absorción de los vehículos de entrega por las células correctas usando proteínas visibles, como por ejemplo GFP o proteína fluorescente verde, que se ve verde en esta imagen. Todas las terapias que actualmente están en ensayos han demostrado absorción por células secretoras. El siguiente desafío es poner todo junto, entregar la carga y el vehículo como un producto integral, sabiendo que los cambios en uno pueden cambiar al otro. Primero determinamos si la carga y el vehículo de entrega funcionan juntos en las células. Una vez que eso se establece, la carga y la entrega se aprueban juntas para ver si son seguras y funcionales en sistemas modelo. Y bueno, esto puede parecer una línea recta y simple, pero para serles honesto, no lo es. Este es un proceso cíclico que requiere a veces años de repetición y optimización antes de que podamos decir que creemos que podría funcionar y que es segura en personas con fibrosis quística. Entonces, ¿por qué entramos en ensayos clínicos con algunas preguntas sin respuesta? La verdad es que ningún modelo puede replicar todas las barreras que una terapia encontrará cuando se entrega a una persona con fibrosis quística. Y no hay dos personas con fibrosis quística iguales. Algunas personas siempre responderán de manera diferente que otras, al igual que algunas personas responden mejor a los modeladores. Además, en las personas no siempre podemos medir las mismas cosas que medimos en las células o los modelos animales. FEV1, por ejemplo, es un ejemplo que no se puede medir en modelos. Y bueno, esta es una métrica que no podemos medir hasta que una terapia entre en ensayos clínicos. Y bueno, por último, una nota importante es sobre la broncoscopía. Y yo sí destacará que algunos de estos ensayos sí implican broncoscopía.
Sabemos que este es un procedimiento invasivo para las personas que están inscritos en un ensayo, pero también es una medición importante. Una cosa que podemos medir en las células, en los modelos y en las personas es la expresión de la proteína CFTR. Incluso si una terapia no tiene éxito en la clínica, los datos de los ensayos como la broncoscopía pueden ayudarnos a aprender y mejorar nuestros modelos para que los estudios posteriores tengan una mejor oportunidad de éxito. Y bueno, con eso me gustaría darle las gracias por su tiempo. Espero que hayan aprendido algo nuevo y estoy emocionado de responder sus preguntas en unos minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Lin Xiao por esa presentación. Mi nombre es Jocelyn Villalobos McNeely y soy coordinadora de investigaciones en la Universidad de Emory y Children's Healthcare de Atlanta. Estoy muy bendecida para hablar con todos ustedes sobre participando en un ensayo de terapia genética. También estoy emocionada a ver en el chat de dónde vienen todos, de México, Ecuador, Argentina. So, si no han tenido una oportunidad para poner en el chat de dónde eres, por favor, tome esta oportunidad. Okay. ¿Qué se espera en un ensayo de terapia genética? Vamos a hablar sobre las visitas. La dosificación y el cronograma de visitas dependen del medicamento específico. También puede esperar evaluaciones de rutina, por ejemplo, vitales, tomar su altura y peso, extracciones de sangre, ECG, pruebas de función pulmonar, inducción de esputo. También hay otras evaluaciones, como dijo el doctor Lin Xiao, broncoscopía o tomografía computarizada del tórax. También puede haber viajes y reembolso. El viaje lo organiza el sitio de investigación y el patrocinador. Puede haber viajes a otro centro diferente. Generalmente se proporciona reembolso por viajes y comidas después de completar la visita de estudio. Hay compensación generalmente proporcionada por cada visita de estudio completada. También hay desafíos con cualquier tipo de ensayos, también especialmente ensayos de terapia genéticas. Por ejemplo, el compromiso de tiempo es largo. El viaje, patrocinadores que cambian la estructura del ensayo, tiempo, visitas y evaluaciones. También depende del centro, pueden tener un intérprete en persona o van a tener que usar el teléfono o el iPad. Vamos a hablar sobre el estatus migratorio y cómo puede afectar la participación en estos ensayos. Esto depende del sitio de investigación específico. En general, las personas sin estatus legal pueden participar en ensayos clínicos. El pago puede ser un problema porque los participantes reciben un formulario de impuestos 1099 para recibir una compensación por la participación, pero les quiero asegurar que por favor no tengan miedo de hablar sobre su estatus migratorio con su equipo de investigación o con su doctor. Ellos les pueden ayudar con esta forma y con su estatus. Por favor, hable sobre esto con el equipo de estudio donde se lleva a cabo el ensayo clínico. Vamos a hablar sobre el consentimiento informado en un ensayo de terapia genética. El consentimiento informado tiene información sobre el ensayo. El equipo del estudio revisará el consentimiento con usted antes de participar. Involucre a su familia o cuidador en la discusión sobre el consentimiento. Si no entiendes algo, por favor, pregunta. El equipo de investigación quiere que usted haga preguntas. Puedes llevar el formulario de consentimiento informado a casa. Piénsalo, revísalo con tus amigos y familiares. Está bien que esto tome tiempo. Solo cuando sienta que sus preguntas han sido respondidas, firmará y fechará el consentimiento. Su papel como participante en un ensayo de terapia genética. Sigue el plan de estudio. Acude a tus citas de estudio. Puede completar diarios, cuestionarios o mantener horarios de dosificación. Comunica con su equipo de estudio.
Es importante mantener informado a su médico del estudio sobre cómo se siente y discutir sus inquietudes. Antes de inscribirse, sepa a quién contactar. Debería llamar al equipo de investigación o a su equipo clínico. Su seguridad es la prioridad. También quiero mencionar de después de firmar el consentimiento informado. Si usted después decide que este ensayo no es para usted, se puede salir del ensayo. ¿Cómo se protegerá su seguridad? La FDA cuenta con directrices y salvaguardas estrictas. La Fundación FQ añade medidas de seguridad adicionales para los ensayos en FQ. La seguridad es siempre la prioridad en todas las clínicas. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos serán diferentes para cada ensayo clínico. Es posible que experimente efectos secundarios de medicamentos o tratamientos. Puede recibir un tratamiento que no funciona para usted. El consentimiento informado explicará los riesgos del estudio. Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de terapias genéticas. El primero es terapia de ARNM. Esta es una copia nueva y correcta del ARNM de CFTR. Se administrará a las células pulmonares, lo que les permite producir la proteína CFTR de longitud completa. ¿Qué son los requisitos? No es elegible para moduladores o no los puede tolerar. ¿Qué son los requisitos de función de pulmonar? Generalmente entre 40 y 90% es la prueba. ¿Qué son el horario típico de visitas? Hay múltiples visitas completadas durante varias semanas. La dosificación es inhalado frecuente, diaria o semanal. Y el requisitos de seguimiento son 6 meses o más. El ejemplo del estudio que está disponible ahorita es Vertex 522, Arcturus o Recode. La segundo tipo de terapia es no integrante terapia génica. Eso significa que no es permanente. Una copia nueva y correcta del gen CFTR se administrará a las células pulmonares, lo que les permite producir la proteína CFTR de longitud completa. Igual, no es elegible para moduladores. El FV1 es generalmente entre 40 y 90%. Hay múltiples visitas completadas durante varios meses. Y aquí el dosis dice inhalado dosis única. Esto no significa que es una vez dosis y ya. Empiezan con una dosis y después evalúan y ven si necesitan dosis después. Pero no es permanente. Y el requisito de seguimiento puede estar hasta 5 años. Ejemplos de estudios ahorita hay 4DMT, Spirovent o Crystal Bio. La terapia ASO se une al RNM CFTR defectuoso y ayuda a las células a producir una proteína CFTR de longitud completa. Este estudio es diseñado para mutaciones específicas. Otra vez, el FV1 es generalmente entre 40 a 90%. Hay múltiples visitas completadas durante varias semanas. Hay dosis múltiples inhaladas. Y el requisito de seguimiento puede ser de semanas a meses. El ejemplo de estudio ahorita que está disponible se llama Splicens. ¿Cómo puede participar en estos ensayos? Si desea participar en ensayos clínicos, hay muchas maneras de hacerlo. Primero, en su centro de fibrosis quística, hable con su proveedor sobre la posibilidad de participar. Empiece esta conversación con su doctor. Pide hablar con su equipo de investigación. En un centro de FQ diferente, puede usar el buscador de ensayos clínicos para buscar ensayos clínicos que le interesen o que estén disponibles en su área. Pero también su doctor le puede ayudar con esto. Hable con su doctor sobre la posibilidad de participar. Información general sobre la participación. ¿No sabes por dónde empezar o necesitas ayuda con lo anterior?
Se puede comunicar con el navegador de ensayos clínicos para obtener más información sobre los ensayos clínicos y los recursos disponibles. Esto también puede ayudar a dar forma a futuros proyectos de investigación. Únase a Community Voice o Voz de la Comunidad para hacer oír su voz y garantizar que la investigación sobre la FQ satisfaga las necesidades de la comunidad. Si tiene preguntas sobre los ensayos clínicos, antes que empiezo, puede tomar el tiempo de sacar sus teléfonos y puede, como si va a tomar una foto, puede escanear este código QR aquí al lado. El navegador de ensayos clínicos puede ayudarle a obtener las respuestas que necesita. ¿Quién es este navegador de ensayos? Ella es una coordinadora de investigación sobre la FQ que brinda asistencia personalizada e individual a las personas con FQ y sus familias que tienen preguntas sobre los ensayos clínicos. ¿Qué puede hacer el navegador de ensayos clínicos por usted? Le puede ayudar a entender el proceso del ensayo clínico, ayudar a usar el buscador de ensayos clínicos, facilitar el contacto entre usted y un centro de investigación. ¿Cómo me pongo en contacto con el navegador de ensayos clínicos? Su nombre se llama Katie Howe. Le pueden enviar un correo electrónico y puede escanear el código QR para comenzar. Vamos a hablar sobre el buscador de ensayos clínicos. ¿Qué es el buscador? El buscador de ensayos clínicos es un recurso proporcionado por la Fundación de FQ que le permite buscar ensayos clínicos que le pueden interesar o que se encuentran cerca de usted. ¿Dónde puedo encontrar este buscador? Lo puedo encontrar en este sitio web. ¿Cómo puedo utilizar el buscador de ensayos clínicos? Hay varias maneras de usar este buscador de ensayos clínicos. Puede utilizar el video tutorial que se encuentra en el sitio web del buscador o comunicarse con el navegador de ensayos clínicos para que lo guíe a través de este proceso. Este es un ejemplo de cómo se ve el sitio web del buscador. Puede buscar por su edad, ubicación, mutación y más. Puede buscar ensayos que se están escribiendo actualmente o ver los resultados del estudio. Se puede poner en contacto con un coordinador de investigación para expresar interés en un ensayo específico. Se puede registrar para recibir alertas por correo electrónico y recibir notificaciones cuando se publican nuevas pruebas. Participar en un ensayo en un lugar que no sea el suyo. Vamos a hablar sobre estos ensayos. Los ensayos de terapia genética a veces solo se llevan a cabo en un pequeño número de centros de atención en todo el país, que es una derivación a un ensayo clínico. Es cuando participa en un ensayo clínico en un lugar diferente al lugar donde recibe su atención. ¿Tendré que cambiar el lugar donde recibo mi atención? No, continuará recibiendo atención clínica regular de su equipo de atención habitual. ¿Cómo mantendré informado a mi equipo de atención si decido participar? El equipo de atención médica y el equipo de investigación se mantendrán en contacto cercano durante toda su participación en el estudio. Por ejemplo, estos equipos, el del centro de atención, el equipo de investigación, se pueden comunicar por Zoom. Y usted tiene un voz, por favor, si usted está en esta situación donde va a recibir el ensayo en otro centro, y comparado a su centro de atención, les puede decir a los dos cómo usted quiere comunicar. Vamos a hablar sobre la hoja de ruta de referencia. La primera parada es identificar un ensayo clínico. Y esto, como dijimos, puede ser sobre empezar la conversación con su doctor, el buscador de ensayos clínicos o derivación del centro de atención. En la siguiente parada, conéctase. El equipo de atención puede ayudarlo. Póngase en contacto con el equipo de investigación a través del buscador de ensayos clínicos. El navegador de ensayos clínicos puede ayudarle.
Interesados y elegibles. El equipo de investigación se comunicará con su equipo de atención y va a firmar una autorización médica. La parada final. Inscríbase. Firmar el consentimiento informado. Después de tomar el tiempo de revisar este consentimiento y hablar con su familia y con sus amigos. La participación es voluntaria. Si decide, como dije, que no es para usted después de firmar, se puede salir de esos ensayos. Desplazamiento al centro del estudio para realizar visitas de investigación. El equipo de atención y el equipo de investigación permanecerán en estrecho contacto. Ahora vamos a hablar sobre el estudio REACH. Si usted piensa que ahorita no está preparado para estar parte de un ensayo de terapia genética, hay este estudio que se llama REACH. Se aparta del futuro de los tratamientos para la FQ. Si tiene FQ y no está tomando moduladores de CFTR como Trikafta, considere participar en este estudio. Al compartir su información de salud, incluidas las muestras de sangre, contribuirá a la investigación para ayudar a desarrollar nuevas terapias para las personas con FQ que no se benefician de los moduladores. Los participantes recibirán compensación por formar parte del estudio. Además, se cubrirán los gastos de viaje. Las personas que se inscriben en REACH estarán inscritas en el estudio durante un máximo de 1 año, pero pueden dejar de participar en cualquier momento. Tendrán visitas de estudio cuando comiencen el estudio y nuevamente 3, 6 y 12 meses después. Si quieren tomar el tiempo a escanear este código de QR para aprender más de este estudio. Muchísimas gracias por escuchar esta presentación y bendiciones en los próximos pasos. Ahora se lo paso para atrás a Luisa. Gracias, Josie. Súper interesante y sumamente importante información. Bueno, como, como ya les dije antes, mi experiencia ha sido con ensayos de moduladores, pero creo que hay muchas similitudes entre los ensayos de los moduladores y de las terapias genéticas. Gustaría compartir con ustedes un poco de mi experiencia con los ensayos, incluyendo la razón por cual yo decidí participar en los ensayos en general. Más adelante hablaré un poco sobre las barreras logísticas que tuve a través de los ensayos. Y por último, les platicaré las cosas que fueran importantes para mí cuando yo estaba decidiendo inscribirme en los ensayos. Y la información que yo sentí era importante saber. Bueno, dame un momentico que estoy buscando mis notes acá. Ay, Dios. Okay. Bueno, la cuestión de por qué decidí participarme en los ensayos clínicos. Yo participé en 2 ensayos. El primer fue en el 2016. Yo tenía como 22 años para el modulador que conocemos como Symdeko. Y el segundo ensayo fue en el 2018 para el modulador que conocemos como Trikafta. Entonces, ¿por qué? En pocas palabras, yo me sentí desesperada. En el 2016, en esa época de mi vida, mi salud estaba estable por la mayoría del tiempo, pero la realidad de tener fibrosis quística, de tener una enfermedad progresiva, se me hacía presente en mi vida. Empecé a sentirme ansiosa de lo que me esperaba el futuro. En esa época, el Orkambi era el único modulador que había. Y yo vi los resultados
favorable. Sabiendo eso, la respuesta fue fácil. Estaba dispuesta a arriesgarme la incertidumbre versus la certeza de la progresión de mi enfermedad terminal. Y fue una decisión maravillosa porque me fue súper bien hasta que me pude estudiar en Costa Rica por un verano. Yo tenía el salud estable con el Symdeko. Desafortunadamente, después de 8 meses en ese ensayo, el brazo de mi ensayo fue terminado y no pude seguir tomando ese medicamento. Después del ensayo de Symdeko, mi salud empezó a empeorar y mi función pulmonar empezó a sufrir mucho. Yo tuve más y más descaídas y estaba viviendo la realidad verdadera de tener una enfermedad progresiva y llena de incertidumbre. En verdad, estaba desesperada. Y en ese punto de mi vida, estaba esperando que abrieran los ensayos de Trikafta. Hasta que yo llamaba a la coordinadora del ensayo cada semana. Y bueno, eso era la mejor decisión de mi vida, porque entre unos meses mi función pulmonar subió 25 puntos. Yo tuve estabilidad y pude respirar sin tos. Y lo más importante, yo me sentía bien cada día. Y todavía siento bien. Llevo 6 años con estabilidad. Yo puedo trabajar full time. Yo soy escritora técnica. Yo corro 10 millas cada semana. Yo tengo una vida llena de esperanza y puedo seguir sin tener miedo. Bueno, para todas las personas creo que hay barreras logísticas y yo quiero hablar sobre las barreras logísticas que yo tuve a través de los ensayos. Para mí, los ensayos fueron un compromiso de tiempo. Fueron días muy largas en las clínicas, especialmente al principio de cada estudio. Tuve que estar en las clínicas por 8 horas y hicieron muchísimos exámenes, hasta exámenes de los ojos, del sangre, varias del sudor, exámenes de función pulmonar. Además de eso, la elegibilidad también puede ser una barrera. Para los ensayos de los moduladores, yo tenía que mantener una función pulmonar de mínimo 40% y no haber estado bajo antibióticos intravenosos por un mes. Eso fue sumamente exigente porque mi salud estaba en picada. Fuera de eso, y yo no sabía si yo pude mantener mi función pulmonar así o más alto del 40%. Bueno, fuera de esos tipos de barreras, es importante notar la forma a que a uno se pagan, la cual quiere una tarjeta de débito que se llama el Clean Card. A ti te reembolsan por la transportación, la comida, el tiempo que usas el día de tus citas. Y quiero hablar un poco, aunque esto no se aplica a mi experiencia, quiero hablar porque los ensayos se ocurren en hospitales universitarios, así que para algunas personas tienen que viajar para participar. Al final, yo quiero hablar sobre la información y las preguntas que yo tenía y cuando yo estaba decidiendo inscribirme en los ensayos. Y para mí,
la información que yo sentí que yo necesitaba. Bueno, yo creo que yo tenía la información. Yo sabía que el pronóstico de tener fibrosis quística y mi experiencia fuerte y personal con eso era suficiente para decidirme que yo quería hacer un ensayo. Y bueno, quiero agradecerle a ustedes por estar aquí con nosotros. Y ahorita vamos a responder a las preguntas que ustedes tienen. La primera pregunta que tenemos es para Enrique. Vamos a esperar un poquito. Ok, Enrique, tengo una pregunta para ti. Ok, ¿hay resultados realmente efectivos en los estudios de terapia genética aplicadas en la fibrosis quística que puedan ser aplicados a corto plazo? Sí, buena pregunta. Bueno, actualmente la mayoría de estos estudios están en la fase 2. Esto quiere decir que la mayoría han demostrado ser seguras. Todavía estamos esperando ver datos de estos ensayos clínicos hacia finales de este año o potencialmente en nuestra conferencia NACFC en Seattle este año para entender si son efectivas. Entonces, todavía no sabemos, pero lo más probable a finales de año. Luisa, estás en mute. Ay, gracias. Esta pregunta es para Yossi. ¿Hay requisitos de edad para empezar los tratamientos? Ahorita para los ensayos, terapias genéticas son para adultos, para si tienes 18 años o arriba. Está bien. Y yo también quiero preguntarte, ¿en los tratamientos hay posibilidad de recibir los placebos? Es una buena pregunta. Esa se la doy a Dr. Linshaw, Enrique. Pues depende un poco del ensayo clínico. Hay algunos que tienen placebo y creo que sí va a depender de cada uno. Entonces podemos pasarles esa información más adelante también. Creo que esta pregunta también es para vos, Enrique. ¿Cuáles serían las limitaciones éticas por parte de un científico al trabajar material genético? Está difícil la pregunta, pero bueno, hay preguntas éticas que están relacionadas a la edición genética, sobre todo cuando se discute la edición de embriones, por ejemplo, y estas terapias actualmente no son legales. Pero el otro, por otra parte, las muestras de pacientes y el material genético también contienen información que podrían identificar al paciente. No es ético para los científicos trabajar con estas muestras o acceder a información que no haya sido aceptada en el consentimiento. Ah, ok. La próxima pregunta es, ¿estaremos cerca a una cura definitiva para la fibrosis quística? Me emociona mucho que hoy hay muchos más recursos y oportunidades para la comunidad latina. Debemos seguir ayudándonos mutuamente a pesar de los obstáculos para que un día cada niño, cada adulto pueda recibir no solo un modulador o terapia genética, pero también una cura. O sea, si seguimos trabajando juntos, teniendo estas conversaciones, ayudar a uno al otro, estamos cada día un paso cerca a una cura. Y en inglés decimos until it's done, y en español eso dice hasta que se acabe. Eso. La próxima pregunta es para Enrique. ¿Las pruebas in vitro solo se hacen con las células del pulmón o también se validan con otros tejidos? Y pueden afectar a los otros tejidos que no son afectados por la falta o malformación del CFTR.
Bueno, buena pregunta también. Sabemos que la fibrosis quística no es solo una enfermedad pulmonar, sino que también afecta a otros órganos, por ejemplo, el páncreas, el tracto gastrointestinal. Además de las células de pulmón, se hacen pruebas en otros tejidos, como por ejemplo células intestinales, células de los senos nasales y otras. Y bueno, también contamos con modelos animales que nos permiten estudiar los medicamentos en un organismo completo. Esto nos ayuda a entender también cómo afectan estos medicamentos a otros tejidos que no son afectados normalmente en la fibrosis quística. Ah, esta pregunta es creo, de un padre que dice, mi hijo tiene dos mutaciones sin sentido. ¿Con modificar genéticamente una ya habría mejoría? Sí, se espera que con modificar solo una, como hay personas que son carriers o que tienen una mutación y otra no, con corregir una se podría mejorar y en algunos casos se podría hasta curar. Qué emoción. Esta es nuestra última pregunta y creo que para todos nosotros. Em, para ustedes, ¿qué te da más esperanza en el futuro de fibrosis quística? Em, creo que voy a responder primera. Creo que para mí lo que me da más esperanza es sabiendo mi experiencia que tengo con el Trikafta y cómo me cambió la vida y viendo, escuchando Enrique, es que creo que hay mucho más que nos falta y creo que toda la comunidad de fibrosis quística, con gente con fibrosis quística y la comunidad latina am, tenemos mucha oportunidad para nosotros. Entonces, le paso a Josia y a Enrique. Como dije, estoy muy emocionada de ver todos que están parte de esta presentación, los participantes que son de México, Argentina, diferentes lugares de los Estados Unidos, diferentes países, y estoy muy emocionada que todos estamos juntando a tener estas conversaciones, conversaciones duras, como del estatus migratoria de estas terapias, pero con cada paso tengo mucha esperanza que un día vamos a ver una cura en nuestro tiempo de vida. Y bueno, a mí también me emociona muchísimo los avances científicos, la posibilidad de poder movernos hacia una cura. Y bueno, también tengo mucha ilusión y esperanza que estos tratamientos no se van a quedar en Estados Unidos, sino que van a poder ir a otras partes del mundo. Entonces, mucha esperanza, emoción alrededor de la ciencia también. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por participar en este evento. Gracias a todos. Que tengan buena noche.